Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos en razonamiento verbal. Vamos a avanzar tema eliminación de oraciones, ¿está claro? Ya, arrancamos por acá. ¿En qué consiste esta temita? A ver, empecemos. Eliminación de oraciones. Cada vez que chicos que hablamos de los ejercicios de eliminación, los ejercicios de eliminación de oraciones, chicos, normalmente está implicado dentro de lo que conocemos ya nosotros en un texto. Ya se trata de una etapa en que se va a descartar la información innecesaria o la información impertinente. O sea, hay informaciones que no son tan importantes, hay informaciones que nada tienen que ver con el texto. Entonces, por eso es que para poder rescatar lo más sustancial, chicos, o lo más necesario, aquí es donde se va a construir, ¿no? Un texto. Ya en ese sentido, la eliminación de oraciones garantiza la calidad de información que se puede contener en un trabajo. ¿Está claro? Pero vale recordarles, chicos, ¿qué es texto? Cuando hablamos qué es texto, nos referimos es que cada vez que les hablen por ahí qué es texto, digamos, ¿no? Ya quizás por ahí te pregunten qué entienden por texto, digamos, entonces tú vas a decir que los textos ya es un conjunto unitario, así vamos a decir ya, chicos, entonces no te olvides que los textos es un conjunto unitario por acá. Ya, entonces cada vez que te hablen por ahí, ¿no? Te preguntan, ¿qué entiende por los textos? Entonces vas a decir que los textos es un conjunto unitario. Cada vez que te hablen, que cada vez que te refieras a un texto, vas a decir que aparte que es un conjunto unitario, chicos, el texto es el texto. Recuerda que el texto ya es el discurso escrito, ya de extensión variable, cuyo contenido, chicos, está conformado por qué años, por las unidades informativas o también conocido como las unidades, aparte de 6 unidades informativas como unidades textuales. ¿Y qué son unidades textuales? Hablamos cada vez que se refiere de las unidades textuales, hablamos de qué, de frases, de oraciones, de párrafos. Por eso es que el texto se dice que es un conjunto de párrafos. ¿Está claro? Entonces, ahora. Estos párrafos tienen que articular coherentemente, tienen que tener una coherencia en función a un tema común, a un tema que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, por eso acá los ejercicios que consisten es excluir. O sea, uno de los textos hay que eliminar. O sea, hay que excluir de un texto la información impertinente, ya sea hay 3 criterios para poder eliminar un texto, ya sea por disociación, ya sea por contradicción o ya sea por redundancia. ¿Está claro? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, vayamos por acá, chicos, rápidamente para poder resolver los ejercicios. Vayamos con los criterios de eliminación, ¿ya? Uno de los criterios que por acá para poder eliminar un texto, ya, una de las pautas para eliminar el texto es la disociación. ¿Está claro? Entonces, ahora, ¿qué es disociación por acá? Recuerda cada vez, después de disociación, otro criterio va a ser contradicción, otro criterio para poder eliminar un texto va a ser redundancia. ¿Entendido? Un criterio, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de disociación se dice, chicos, es cuando el texto se elimina, cuando no comparte, y ya vamos a decir así, cuando no comparte una unidad temática. O sea, las ideas desarrollan un asunto, un tema común. O sea, quiere decir que este texto, la eliminación, o sea, se va a eliminar un texto por criterio de disociación porque se elimina la información ajena al tema del texto. Imagínate que estamos hablando sobre los sentimientos de una persona, ¿ya? Que muestra hacia otra persona, ¿no? Imagínate, hablamos de los sentimientos, resulta que en uno de los textos aparece, a ver, digamos que en el texto hablamos de los sentimientos, ¿no? Pero resulta que uno de los textos aparece sobre las pasiones. Pues bueno, podría ser parte de los sentimientos. Pero más que eso, aparece otro texto, digamos que aparece sobre los gustos de preferencias de esa persona. Entonces, ese tema de gustos y preferencias nada tiene que ver con los sentimientos, ¿me entiendes? Entonces, por lo tanto, se eliminaría ese texto. Ya, ejemplo, por acá tenemos, si te das cuenta, por acá hablamos un triángulo, hablamos ahí un cuadrado, hablamos ahí un rectángulo, etcétera. Ya, entonces, pero si te das cuenta de las 5 alternativas, ¿cuál de ellos se eliminaría por criterio de disociación? O sea, ¿cuál sería la información ajena al texto que no comparte la misma coherencia? Chicos, ¿cuál creen? Porque recuerda que todos hablamos que tiene un ángulo, ¿sí o no? Todos tienen un ángulo, si te das cuenta. Pero hay uno de ellos que no tiene el ángulo. ¿Cuál es? Ah, ya, ahí está el cilindro. Muy bien, entonces por lo tanto, él se eliminaría por criterio de disociación. ¿Por qué? Porque se elimina la información ajena al texto, al tema.
Está claro, sobre todo al tema, ¿ya? Ahora, vayamos por acá, criterio de contradicción. El criterio de contradicción, chicos, elimina la información que se opone al sentido lógico de los restantes. Está claro, a la sentido oposición al texto, ¿ya? Digamos que todos los textos hablan, por ejemplo, cómo es que la persona se comporta, es amable, es afable, la persona es bastante cortés, ¿no? Bastante amable, pero en un momento aparece otro texto que esa persona es bastante, digamos, irónico, ¿no? Entonces esa persona es bastante, a ver, para que ustedes entiendan un término clave, es una persona que tiene una conducta mala, pues, ¿ya? Entonces sería que se eliminaría ese tema, o sea, nada tiene que ver con el tema del texto, ¿no? Entonces elimina la información que se opone al sentido lógico de los restantes, ¿está claro? Entonces, por ejemplo, por acá tenemos, ¿no? En el ejercicio, sí, claro, de acuerdo, aprobado, pero de un momento aparece denegado. Si te das cuenta, todos hablan de manera positiva. Pero uno de ellos es denegado, que contradice a la información, se opone al sentido lógico del texto. Por lo tanto, lo que se eliminaría sería la alternativa a la E, que sería el denegado, ¿me entiendes? Entonces, por criterio de contradicción. No sé si me estás entendiendo hasta ahí, no sé si me estás captando la idea. ¿Está claro? Entonces, no se olviden que el criterio de disociación, el primer criterio que habíamos utilizado, este criterio de eliminación se basa en la capacidad para jerarquizar, ¿no? Correctamente la información. ¿Está claro? Entonces, y por eso yo te decía que para que una oración sea eliminada por criterio de disociación, no tiene que ser necesariamente grave o sustancial, sino que una oración, o sea, del tema, puede ser suprimida si se trata de tallar menor o comentario irrelevante respecto a la idea principal. ¿Está claro? Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta, ¿ya? Entonces, en resumen, chicos, el criterio de disociación principalmente se elimina por uno, por la inconexión. ¿Está claro? Inconexión. Dos, por irrelevancia del tema. Tres, énfasis innecesaria que se refiere al tema. ¿Está claro? Entonces, por eso ahí tenemos, ¿ya? Ahora, por criterio de contradicción, chicos, por criterio de contradicción, esto se elimina principalmente es que el texto no tiene coherencia con una de las alternativas. O sea, quiere decir, chicos, este criterio ya quiere decir que contiene una idea totalmente opuesta a la tesis del autor o totalmente se opone al tema que muestra el texto. Por esa razón debe suprimirse. Por eso es que debe eliminarse. ¿Está claro? Muy bien. ¿Ya? Ahora, tenemos por acá el criterio de redundancia. Por acá tenemos un criterio que es el criterio de redundancia. ¿En qué consiste el criterio de redundancia, amiguitos? Se elimina la oración que repite innecesariamente una información ya vertida en otra unidad. O sea, una información que se repite muchas veces que se dice algo innecesario. Por eso es que este criterio de redundancia, chicos, se fundamenta principalmente en el principio de suficiencia información, que ya se menciona en la anterior información, ¿ya? Entonces, lo que podemos decir es que la idea expresada con mayor suficiencia en otro texto. ¿Está claro? Entonces debe ser eliminada puesto que no contribuye ni va a ampliar ni va a esclarecer, sino que uno de los textos va a mostrar un sentido global del texto. ¿Ya? Entonces, ojo, para no errar en este criterio, chicos, muchos a veces caen en este error, para no errar la aplicación de este criterio, se debe proceder ordenadamente tomando, primero, ¿no? Primero lo que tú debes tener en cuenta para este criterio es que se repiten unas ideas, se expresa en términos semejantes, ¿ya? Por eso redundancia así dice, ¿ya? Entonces, cuanto es implícito, o sea, quiere decir que la información redunda, se presenta con otras palabras, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta, ¿ya? Ahora, otro podría ser es que en una oración también pueda aparentar, ¿ya? Aparentemente hay una redundancia en aquello cuya información se halla principalmente contenido en otra información. ¿Ya? Entonces, por esto decía que uno de los textos puede generalizar mucho y el otro puede especificar. ¿Está claro? Por ejemplo, tenemos por acá, por este lado, ya A, B, ya C, D, E, F, B, C, A, G. ¿Está claro? Entonces, yo te pregunto, ¿cuál de estas alternativas debería eliminarse? A, B. Tenemos ahí C, D, E, F. Ya, hasta ahí todo. Pero, ¿en cuál de ellos se repite una información? Pero si te das cuenta en la alternativa D, existe por acá B. Ya B, ¿dónde está? Ya se menciona la alternativa A.
ya B. Y C, ¿dónde menciona? En la alternativa B. Pero suspiros, espérate, no te emociones. En alternativa E también se elimina se repite la A, que está en la alternativa A, ¿ok? G, ¿encuentras en alguna de las alternativas? No encuentras. Pero sí en la D, sí. B está en la alternativa A y C está en la alternativa B. Entonces, por lo tanto, la respuesta por criterio de redundancia sería la respuesta a la D. ¿Me entiendes? Por información innecesaria. No sé si hasta ahí me estás entendiendo, no sé si hasta ahí me estás captando la idea. Ahora vayamos, chicos, lo siguiente por acá. Normalmente la Universidad de Unapuno toma como libro, como referencia para formularte las preguntas de examen de admisión, es de la Unapuno. Hay que tener bastante en cuenta eso. ¿Ya cuál es el texto que siempre la Unapuno toma en cuenta? Es el editorial Lumbreras, ¿está claro? Entonces, o el libro dice lo siguiente. Por acá tenemos causas de eliminación y rasgos principales del texto, ¿está claro? Pero hace rato yo te había mencionado tres criterios, ¿no? Criterio de disociación, criterio de contradicción, criterio de redundancia. Eso ya tú ya sabes, ¿no? Por acá tenemos, por ejemplo, criterio de disociación, criterio de contradicción, criterio de redundancia. Eso tú ya entiendes. Ahora, empecemos con el criterio de disociación. Ya te he dicho que el criterio de disociación se desvincula con el tema, desvinculación con el tema, nada tiene que ver con el tema, es ajeno a la información, por eso acá encontramos rasgos principales que sería, por ejemplo, la unidad temática. Ya la unidad temática, las ideas se desarrollan en un asunto o en tema común, pero hay uno de los textos resulta que no tiene, no comparte en este caso con el tema. ¿Está claro? Muy bien. Tenemos por acá un ejemplo, chicos. A ver, vayamos por este lado, por criterio de sucesión. Un ejemplo que podría preguntarte en el examen de emisión. ¿Ya? Vamos a ver. Chicos, si te das cuenta en el texto, ¿ya? En el texto dice por acá, mira. Vamos para acá. Hepatitis significa inflación del hígado. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué más? El hígado es uno de los órganos más delicados y necesarios del cuerpo. ¿Ya? Eso es lo que dice enunciado 2. Enunciado 3. Entre los factores que pueden desencadenar la hepatitis es la infección virales. ¿Ya? Los tipos de virus que pueden atacar son A, B, C, D y E. Pero si te das cuenta, amiguitos, el 3 y el 4, ¿de qué nos hablan, amiguitos? Ya nos están hablando de qué? De un virus. ¿Me entiendes? De un virus que ocasiona el hígado, ¿no? Entonces ahí podríamos darnos cuenta ya. Ahora, enunciado 5, ¿qué nos dice? Los dos primeros son los más frecuentes y ya existen vacunas para evitarlos. Entonces, si te das cuenta en este texto, amiguitos, escúchame bien. En este ejemplo, chicos, en este ejemplo se aprecia que la idea principal, chicos, ¿en qué se basa, chicos? ¿Cuál es la idea principal? En función de la cual existen los demás textos. La idea principal sería las causas de qué? De la hepatitis. ¿Me entiendes? Esa sería la idea principal, porque todos hablan de eso, ¿ya? Analizando, chicos, las 5 horas, las 5 enunciados para acá, uno, 2, 3, 4, 5 amiguitos, analizando las oraciones, vemos que la primera presenta el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Ya? ¿Cuál es el tema, chicos? La primera, hepatitis significa inflación del hígado. Habla de un virus. ¿Me entiendes? ¿Está claro? ¿Ya? Ahora. Hasta ahí, vamos en cuenta. La tercera oración, chicos, la tercera nos dice acá entre los factores que pueden desencadenar la hepatitis en las infecciones virales. O sea, lo que empieza a especificar al enunciado uno. O sea, lo que quiere decir, chicos, la tercera oración atribuye a los virus, ya, a los virus que menciona. Está claro, a los virus. Por ejemplo, dentro de los virus que menciona es desencadenar. Está claro, desencadenamiento de la hepatitis. Está claro. Pero la cuarta oración, chicos, la cuarta oración precisa qué tipo de virus existen, los tipos de virus que pueden producir esta enfermedad. Y la quinta, chicos, la quinta oración alude al virus más frecuente. ¿Cuáles son los virus más frecuentes? Ya, por acá tenemos a los virus más frecuentes que ya existen en las vacunas. ¿Está claro? Pero sin embargo, chicos, en la enunciado 2 ya hace un énfasis en necesaria. Está claro, en necesaria en aspecto particular del texto. ¿Ya? Si te das cuenta, porque dice que el hígado es uno de los órganos más delicados y necesarios del cuerpo, porque el enunciado 2 en ningún momento habla del virus. ¿Está claro? En ningún momento habla del virus. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa A. Chicos, hasta ahí. ¿Han entendido? ¿Han entendido el criterio de sucesión? Porque todos los 5 oraciones hablan del hígado. Pero de los cinco enunciados, uno de ellos no habla del virus. ¿Me entiendes?
El uno habla del virus, el 2, el 3 sí, el 4 sí, el 5 sí, pero en cambio el 2 no. El hígado dice que es un órgano delicado, más, o sea, una información innecesaria. ¿Entendido? Por esa razón, la oración que se va a eliminar sería 2, ¿ya? La alternativa sería la A. Muy bien. Siguiente criterio, chicos, todos participando, ¿ya? Ahora sí tienen que participar, amiguitos, ¿ya? El tema de, a ver, el criterio de contradicción. ¿Qué era criterio de contradicción? Hace rato yo te había dicho que el criterio de contradicción se refiere a una información incompatible de idea, o sea, aquel que, o sea, su nombre mismo, o sea, es aquella información que es incoherente al texto. ¿Entendido? Es incoherente al texto. Por eso acá tenemos lo siguiente, ¿no? Suficiente informativa. Todas las ideas son necesarias y cumplen con una función, pero sin embargo, uno de los enunciados no cumple con esa función, con esa información, ¿ya? Lo que va a hacer es contradecir la información, ¿entendido? Por acá tenemos, a ver, el siguiente ejercicio, por acá por criterio de contradicción, ¿ya? A ver, ¿qué dice, a ver, en el texto? Enuncia uno. En las relaciones interpersonales, casi siempre el azar es el contexto en que aparecen los vínculos amicales. Ah, ya, nos habla sobre las relaciones interpersonales y cuando hablamos de interpersonales nos habla sobre los vínculos amicales, o sea, se refiere a los amigos, cómo nosotros mantenemos una relación amical. ¿Está claro? Enunciado 2, ¿de qué nos habla? Dos personas empiezan coincidiendo en pareceres, ¿ya? Temperamento, preferencias, actividades, objetivos, gustos, ¿ya? Entonces, enunciado 2 nos habla ya es que cómo es que tú con una persona te vuelves amigo, ¿a qué persona lo llamas un amigo? O sea, por eso ahí viene, por ejemplo, tú no vas a ser amigo de un drogadicto, tú no vas a ser amigo quizás de un contrabandista, o depende, ¿no? Entonces ahí vienen los objetivos, los gustos, la preferencia, los temperamentos, algo tiene que ver parecido. Es lo que nos habla en enunciado 2. Enunciado 3, ¿qué dice para acá? Luego, estas coincidencias se van poliendo y consolidando conforme se dan en las vivencias diarias que participan los dos, ya, enunciado 4, e incluso puede llegar a niveles de la relación tan profundas que se convierten en perennes, ya, enunciado 5. Sin embargo, debido a la naturaleza conflictiva del ser humano, la amistad por lo común no tiende a originarse por casualidad, ¿ya? Entonces, analizando, chicos, al texto, ya, escúchame bien, escúchame, las 5 unidades, ya, las 5 unidades informativas, o sea, los 5 enunciados, ya enunciado uno 2 3 4 5 ya de este texto se refieren, ¿cuál es el tema? El tema es la amistad, ¿está claro? ¿Me entiendes? El tema, ¿cuál es suspiros? El tema es la amistad, ¿está claro? Pero si te das cuenta, la primera unidad ya contiene la tesis central del texto. ¿Cuál es la tesis central del texto? ¿Cuál es la tesis? Es que atribuye al azar el origen de la amistad. Es que cómo es que se puede surgir el origen de la amistad. De eso nos habla el enunciado uno, ¿está claro? Pero la segunda oración, chicos, empieza a narrar sobre las circunstancias en que emerge una amistad. Es que cómo es que puede surgir, puede fortalecerse una amistad. ¿Está claro? La segunda. Y la tercera advierte la forma cómo se va consolidando una amistad. Cómo es que la amistad entre amigos se va volviendo más. ¿Entendido? Ya enunciado. Por eso acá 3 dice, ¿no? Luego luego de estas conciencias se van poliendo y consolidando conforme se dan las vivencias diarias en que participan los dos. O sea, hablamos de amigos. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, ¿qué más nos hablan después? En la cuarta oración, chicos, ¿qué nos dice en la cuarta? E incluso puede llegar a niveles de relaciones tan profundas que se convierten en perennes. O sea, esta cuarta oración, chicos, señala el nivel de solidez que pueden alcanzar una amistad. Y así que vemos que en estas 4 oraciones, chicos, tratan esencialmente el azar como la situación general es que aparece la amistad. Pero sin embargo, en la quinta oración, ¿de qué nos dice? Sin embargo, debido a la naturaleza conflictiva del ser humano, la amistad por lo común no tiende a originarse por casualidad. O sea, amiguitos, la quinta oración emite una oración opuesta, una idea opuesta. O sea, suspiro, no te entiendo. Es que pues esta parcita, chicos, en la quinta oración plantea que la amistad comúnmente se origina de manera predeterminada, ¿está claro? O sea, por lo motivo, o sea, quiere decir que por este lado dice, no tiende a originarse por casualidad. O sea, debido a la naturaleza conflictiva del ser humano, la amistad por lo común no tiende a originarse. O sea, esta quinta oración, chicos, comúnmente se origina, dice, de manera
premeditada, ¿ya? O sea, quiere decir que, o sea, es como si fuera que la amistad ya se origina, que como si fuera que la vida, pues, una amistad ya te da, pues, ¿no? ¿Quién va a ser tu amigo? Ya te escoge. ¿Está claro? Entonces, cosa que eso no trata de explicar en el texto anterior. Por tanto, la respuesta, la alternativa sería la del 5, ¿ya? Ahora, vayamos por acá, chicos, por criterio de redundancia, repetición innecesaria por acá, ¿ya? Entonces, en esta parte, chicos, las ideas están relacionadas de manera lógica, pero sin embargo, uno de los textos va a redundar una información innecesaria. ¿Está claro? Repito, una información innecesaria. Ejemplo. Tenemos para acá, chicos, tenemos por este lado, en criterio de redundancia, un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio por acá, ¿ya? A ver, vayamos, chicos, analizando cuál de ellos podría eliminarse, ¿ya? A ver, luego que tú lo lees rápidamente acá, ¿ya? Luego que tú puedes leerlo, ¿ya? ¿Qué dice el texto? A ver, ¿qué dice enuncia uno? Uno de los espíritus más atormentados y patéticos en la literatura es de Edgar Allan Poe. Allá nos habla sobre un autor, sobre un escritor de Edgar Allan Poe. Recuerda que Edgar Allan Poe es uno de los personajes famosos de una obra que se llama el gato negro, tú sabes eso, ¿no? Entonces, si te das cuenta, entonces, hasta el momento, el texto ya no estaría, notamos que el texto ya no estaría hablando de un torno a la trágica y conmovedora vida de Edgar Allan Poe. ¿Está claro? Ahora, ¿qué más dice enunciado 2? Es un personaje carcomido por el alcohol y atenazado por el delirio, ¿ya? Tremes, ¿ya? Eso nos habla el enunciado 2, o sea, nos habla sobre los rasgos del personaje, si te das cuenta en el enunciado 2. Enunciado 3, ¿qué dice? Es un ser angustiado por sus propios fantasmas y obsesiones, ¿ya? Enunciado 4, tiende a consumir alcohol, lo cual daña profundamente su salud, ¿ya? Enunciado 5, hombre enfermizo que tras una vida borrascosa, ya acabó muriendo a la puerta de una taberna. Muy bien. Si te das cuenta, chicos, en las 5 enunciados, chicos, luego que hemos empezado a notar, notamos que en todas las oraciones giran en torno a la trágica y conmovedora de Edgar Allan Poe. Eso tú sabes, ¿no? ¿Cuál es la idea central, chicos, del texto? Lo que podemos mostrar el enunciado uno y el enunciado 2, ojo, 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 ojito. Esta idea central se halla en el enunciado uno y el enunciado 2. Se menciona dos rasgos, ¿está claro? Dos rasgos, ¿no? ¿Cuáles son estos dos rasgos de esa pobre vida? El consumo de alcohol y su consecuencia, ¿está claro? El consumo de alcohol y su consecuencia orgánica, ¿no? Que es el delirium tremens, ¿está claro? Hasta ahí todo bien. En el enunciado 3, como complemento del enunciado uno y 2, chicos, de lo anterior, se agrega un rasgo más. ¿Cuál es ese rasgo más? Los fantasmas y las obsesiones. Es lo que agrega, ¿me entiendes? Ahora, en el enunciado 4, chicos, se señala que el alcohol daña mucho su salud. O sea, comparece, ¿no? Esta idea con el segundo enunciado, porque el segundo enunciado, ¿qué nos ha dicho? Es un personaje carcomido por el alcohol y atenazado por el delirium tremens. O sea, es uno de los daños que está causando a su cuerpo. O sea, ya nos... Pero eso es lo que repite en el enunciado 4. Mira, si te das cuenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el enunciado 4, ¿qué dice? Tiende a consumir alcohol, lo cual daña profundamente su salud. O está generalizando en el enunciado 2. ¿Ya? ¿Qué más dice por acá? Entonces, amiguitos, amiguitos, muchachos y muchachas, entonces en el enunciado 4 se señala que el alcohol daña mucho su salud, ¿no? Entonces, esto comparece esta idea con el enunciado 2, si te das cuenta. Finalmente, en el enunciado 5, chicos, si te das cuenta, se resume que la vida ya del escritor fue tormentosa y que lamentablemente concluye afuera de un bar. Se generó a consecuencia de que consume mucho alcohol, pues, ¿no? Entonces, esta es suficiente idea, chicos. Sin embargo, se ve afectando en la repetición innecesaria de lo que se puede mostrar en el texto, chicos, en los enunciados. Se trata del enunciado 4. ¿Por qué? Puesto que contiene una información que el enunciado 2 desarrolla con mayor detalle. ¿Me entiendes? Con mayor detalle. Además, se hace evidente que el enunciado 2 se enlaza mejor. ¿Con qué enunciado se enlaza mejor? Con el enunciado 3, con el enunciado 5, ya que deteriora, ¿no? Que el escritor sufre es precisamente una consecuencia del alcohol y la enfermedad. Por lo tanto, se excluye el enunciado, en este caso sería 4. La alternativa sería la alternativa la C. Muy bien, chicos. Hasta ahí, ¿han entendido? Hasta ahí me han captado, chicos, los tres criterios que normalmente en la 1.1 viene en los exámenes de admisión. ¿Sí o no, chicos? Comentarios, por favor. Sigue la cumbia. Sigue disfrutando con la presencia musical de Armonía 10. Con esa canción en la voz de Paul.
sabrás cuánto te quise. Perfecto, amiguitos. Por acá me dice a todos los chicos que están comentando. Excelente, amiguitos, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a empezar, chicos. Ejercicio número uno por este lado y a ustedes les voy a, para que puedan resolver ustedes mismos, ya por qué criterio se está aplicando. A ver, vamos, chicos. Ejercicio número uno, rapidito. Vamos a resolver el ejercicio número uno por acá, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice el texto? A ver, chicos, lean un ratito. Tienen 60 segundos, chicos, por favor. Todos para leer. 60 segundos. Junior, Karen, Ian Rodrigo, 60 segundos. Darwin, Fernando, Luz, Nicolás, 60 segundos. Al toque nomás. Ya. Ya está. ¿Cuál es la respuesta, chicos? A ver, el enunciado. A ver, chicos, los tres ejercicios, chicos, vamos a resolver, ¿ya? Les doy un minuto para que lo puedan leer. Después, yo quiero primero lo lea y lo analicen y después yo les explico. ¿Está claro? Un minuto, chicos, por favor. Un minuto les doy. Ok, a ver, vayamos a ejercicio número uno. Como ustedes ya lo han leído, ya vamos a explicar rapidito. Chicos, díganme cuál es la respuesta. Junior, todos, chicos, ¿cuál es la respuesta en el ejercicio número uno? Ya, a ver, rapidito leemos, ¿ya? Pedro César de León es un cronista no oficial. Ya escribió con mucha objetividad, testimoniando el abuso y la crueldad con la que se llevó a cabo la conquista. Ya, enunciado 2, enunciado 3, quizá. También reconoció los valores de la verdía del indio. Ya, 4, César de León fue en su época lo que es periodismo, se conoce como corresponsal, viajero de guerra. Ya, la primera parte de su crónica. Ya, ok. Entonces, chicos, si te das cuenta, chicos, en el texto, sin excepción alguna, todas las unidades informativas, todas las oraciones, 1, 2, 3, 4, 5 de este ejercicio, hace referencia a quién. Hace referencia a quién, chicos, a la crónica de Pedro, ya Pedro Ciesa de León. ¿Está claro? Hasta ahí todo bien, ¿no? Pedro Ciesa de León. La primera opción, chicos, la primera oración expresa el tipo de cronista que era Pedro César de León, porque acá dice, ¿no? Pedro César León es un cronista no oficial, el tipo de cronista. Es lo que explica la primera. La segunda, ¿qué dice? La segunda dice destaca el carácter objetivo y realista de sus crónicas. O sea, lo que da a conocer, chicos, en la segunda es que a denunciar la opresión y recae, ¿no? Recae sobre los indígenas. Ya, de eso habla la segunda oración. ¿Qué dice la tercera? En la tercera oración se dice que también reconocía el coraje, ¿no? De los indígenas que responder a su opresor, ¿no? Y la corta oración, ¿de qué nos habla, chicos? Sobre lo que caracteriza a Pedro César como un cronista audaz, ya que, ¿por qué le hizo audaz? Porque ya que narraba los hechos de los cuales era testigo directo, ¿no? De lo que había, del testigo directo de lo que estaba viendo en ese tiempo, ¿ya? La última oración, chicos, la quinta, a la presentación de una parte de su crónica que habla sobre, se refiere al rey del Filipo II, pero sin embargo, las primeras cuatro oraciones hacen clara alusión al carácter objetivo de la crónica de Pedro César de León, ¿no? Al carácter objetivo. Pero sin embargo, la última, en cambio, es un detalle innecesario, un dato irrelevante sobre la presentación de esta crónica.
al rey de España. Por lo tanto, la exclusión sería la alternativa, la A, pues, ¿no? El 5. ¿Por qué? Porque no habla sobre el tipo de crónica que hacía pues, Pedro C. León. ¿Ya? ¿Me entiendes? ¿Está claro? Muy bien. Espero que me estés captando la idea. Por tanto, la respuesta sería la A5. ¿Ya? Ejercicio número 2. A ver, ¿de qué nos habla? Chicos, yo creo que ustedes ya lo han leído, ya les he dicho que lo lea. ¿Está claro? A ver. A ver, repito, ¿qué dice? Enuncia uno. Dulcina del Toboso es una campesina llamada en la realidad de Aldonza Lorenzo, ¿ya? Enuncia 2. Solo Don Quijote la ve como una dama, ¿ya? Quizás Cervantes estaba tratando de explicar cómo funciona el amor, ¿ya? Con frecuencia imaginemos a una pareja extraordinaria cuando en realidad es una persona elemental, ya hasta vulgar, ¿ya? Esto nos muestra que la percepción de la realidad es más fuerte de la ilusión. Muy bien. Chicos, si te das cuenta, chicos, en el texto, las primeras cuatro oraciones, la primera, la segunda, la tercera y cuarta, ya de las cuatro, tratan principalmente de qué? De la primacia, de la subjetividad en las relaciones amorosas, ¿no? Entonces de eso nos habla, ¿ya? Ahora, la primera y la segunda oración, chicos, la primera que nos dice, Dulcina del Toboso es una campesina llamada Realidad Aldonza Lorenzo, ¿ya? Solo Don Quijote la ve como una dama. Ajá, Dulcina. Entonces, ahora, entonces quiere decir que la primera y la segunda oración, chicos, mencionan ¿a quién? A la Dulcinea, ¿ya? A la Dulcinea. O sea, ¿quién es Dulcinea Suspiros? No entiendo. ¿Cómo no te vas a dar cuenta, joven? La Dulcinea es la amada del Quijote, su amada, su principal razón de vida, ¿ya? La amada del Quijote. Y la forma ideal es que con esta se le apreciaba, ¿no? Y la tercera oración, ¿qué dice? Trata de explicar, ¿no? La razón de esta visión por parte del Quijote. ¿No? Según la intención que puede tener el autor de Cervantes, ¿no? Lo que el autor en el texto es el Cervantes, ¿ya? Entonces, por eso dice, ¿no? Quizás Cervantes estaba tratando de explicar cómo funciona el amor, ¿me entiendes? ¿Entre qué? Entre Don Quijote y la Dulcinea, ¿ya? Es lo que muestra en este caso la cuarta oración, ¿ya? Mejor dicho, la tercera, ¿ya? Que es la tercera oración. ¿Qué más dice? Vamos para acá. La cuarta oración, chicos, advierte que esta actitud quijotesca se da en muchas personas cuando están enamoradas. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque acá bien claro dice, ¿no? Con frecuencia imaginemos a una pareja extraordinaria, cuando en realidad es una persona elemental y hasta vulgar. ¿A quién se refiere? A Don Quijote. Entonces, por eso es que en la cuarta oración advierte, ¿no? Que esta actitud quijotesca se da, pues, en muchas personas, por este día, cuando están enamorados, ¿no? Pero, sin embargo, apreciamos en la quinta oración, que es la última, contradice, ¿no? Abiertamente esta tesis, afirmando que la percepción de la realidad es más fuerte que la ilusión, cuanto las cuatro oraciones anteriores sostienen que hablan sobre qué, sobre el amor, en la primera enfoque subjetiva, ideal, y como consecuencia la quinta oración se eliminaría porque esto nos muestra que la percepción de la realidad es más fuerte que la ilusión. Por tanto, nada tiene que ver eso. ¿Ya? Entonces, por tanto, la respuesta sería la A de... ¿Por qué criterio lo estamos eliminando? Por criterio de contradicción. El anterior, el enunciado, el ejercicio uno lo hemos eliminado por criterio. ¿Por qué criterio, amiguitos? Por criterio de disociación. ¿Ya? Información innecesaria. Vamos el ejercicio número 3. Vamos para acá. El ejercicio... A ver, chicos, ¿hasta ahí todo bien? ¿Hasta ahí me están entendiendo o no me están entendiendo nada? ¿Cómo les parecen los ejercicios? ¿Muy nivel o el nivel es básico, amigos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, chicos? Hola. De chicos, a ver, ya. A ver, vayamos en este caso rápidamente este ejercicio porque el tiempo nos va a ganar, si no, ¿ya? A ver, la palabra ballet, ¿ya? La palabra ballet, hija del italiano ballare, bailar, nació hace más de 5 siglos. Ya, eso nos habla el enunciado uno, ¿ya? Del ejercicio número 3, enunciado uno, ¿ya? ¿Qué más nos dice el enunciado 2? De esa misma raíz derivan otras palabras conocidas como la muy popular balada. Ya, el ballet se adoptó rápidamente a diversas necesidades culturales, entre las cuales encontramos la ópera, el teatro, ¿ya? El enunciado 4 luego se convirtió en mixtura de culturas como el italiano, el inglés, el francés, el moro. A ver, ¿qué dice el enunciado 5? Ya a mediados del siglo XVI, cualquier danza coral interpretada como entretenimiento de corte llevaba el nombre de ballet, ¿ya? Pero si te das cuenta, amiguitos, la palabra que más se repite, ¿cuál es, chicos, la palabra que más se repite en el texto de los 5 textos, amiguitos? Dígame, ¿cuál es la palabra que más se repite? Vamos.
La palabra La palabra ballet. Está claro, esa es la palabra que más se repite en las cinco oraciones, ¿ya? ¿Qué más? A ver, entonces, lo que después de haber leído, chicos, el texto, deducimos que el texto trata sobre el origen y la evolución del ballet. ¿Está claro? En las cinco oraciones trata sobre el origen y la evolución del ballet, ¿ya? Ahora, en la primera oración, chicos, ¿qué dice la primera oración? La palabra ballet, hija del italiano bailare, ¿no? Bailar nació hace más de cinco siglos. O sea, en la primera oración se consigna el origen etimológico de la palabra ballet. ¿Me entiendes? Hasta ahí. ¿En qué término? ¿En el término griego? ¿En el término latino? No, en el término italiano. Ballare, que significa bailar. Hasta ahí está bien. Pero sin embargo, en enunciado 3, si te das cuenta, en la tercera, chicos, se menciona la adaptación del ballet a otras expresiones culturales. Por eso es que dice, ¿no? El ballet se adaptó rápidamente a diversas necesidades culturales, entre las cuales encontramos a la ópera, el teatro. Porque en sí el texto trataba sobre el origen. Entonces, el enunciado 3 en la tercera menciona la adaptación del ballet a otras expresiones culturales. Y la cuarta, ¿a qué se refiere? La cuarta, chicos, la cuarta, amiguitos, en la cuarta se refiere a la incursión de esta danza en otros ámbitos nacionales de cultura. ¿Ya? Por eso es que dice, ¿no? Luego se convertía en mixtura de culturas como el italiano, el inglés, el francés y el moro. O sea, sigue hablando sobre el origen que se va adaptando, chicos. Si te das cuenta, la cuarta se refiere a la incursión de esta danza, que es el ballet, en otros ámbitos nacionales, en otros países, pero de la cultura. Finalmente, chicos, en la quinta oración se hace alusión a la trivialización de su sentido, o sea, cómo se aprecia lo que da en la quinta, chicos, escúchame, finalmente en la quinta oración, si te das cuenta, se hace alusión a la trivialización en su sentido, o sea, dice cualquier danza coral interpretada como un entretenimiento de su corte lleva el nombre de ballet. Pero si te das cuenta, chicos, en la segunda oración por acá dice, ¿no? De esa misma raíz derivan otras palabras conocidas como la muy popular balada. Si te das cuenta, chicos, en la segunda oración, ya es evidente, ya que se desucia, o sea, desucia quiere decir que habla del contenido global. De las otras cuatro hablamos del origen etimológico, pero sin el origen etimológico del término balada. ¿Está claro? Por lo tanto, la respuesta sería el enunciado 2. ¿Ya? A ver, entonces, a ver, para poderte explicarte esta parte, para poder que quede bien clara esta oración, mira, ¿cuál es el tema? ¿Cómo suspiros puedo descubrir cuál es el tema de este texto? El tema es que, ¿cuál es la palabra que más se repite? Porque para identificar un tema en el texto hay que decir cuál es la palabra que se repite más. Entonces el tema sería el ballet, porque esa es la palabra que más se repite. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el título? El título sería, pues, no, recuerda que el título no contiene verbo. Está claro, el título no contiene verbo. En sí, el título, ¿de qué nos habla? O sea, más específico del tema lo que nos habla, ¿no? ¿De qué nos habla? El título sería pues el origen y la evolución del valle, ¿entiendes? Entonces por eso el tema es el valle. Si te das cuenta, chicos, en lo primero nos habla sobre qué, sobre la etimología que se halla en el vocablo bailaré, que es bailar. Después se adapta a otras expresiones culturales, es lo que menciona en enunciado 3. Después habla sobre cómo es que incursiona en otros ámbitos nacionales, o sea, quiere decir en otros países, lo que nos habla el enunciado 4. ¿Me entiendes? Por acá dice, luego se convirtió en mixtura en las culturas como italiano, o sea, sigue hablando del origen. Pero en 5, si te das cuenta, en su sentido se trivializa. O sea, dice, por acá se trivializa, o sea, se refiere a que a medida del ciclo, dice, es cualquier danza coral interpretada como un entretenimiento corte llevaba el nombre de ballet. O sea, sigue hablando del origen. O sea, después en ese ciclo que se da. Pero sin embargo, amiguitos, sin embargo, en la oración que se puede eliminarse es la 2, ¿no? De esa misma raíz derivan otras palabras conocidas como la muy popular balada. ¿Está claro? Entonces, por tanto, se eliminaría la 2. ¿Ya? No sé si me estás entendiendo, no sé si me estás captando hasta ahí en esta partecita. ¿Ya? En conclusión. ¿Me entiendes? Muy bien. Ahora, vayamos acá rápidamente a este ejercicio número 4. Para acá, ejercicio número 4 nos habla sobre la
A ver, ¿qué es ejercicio número 4? Chicos, todos vayamos a leer ejercicio número 4. Enuncia uno, ¿qué dice? La homeopatía es un método terapéutico que consiste en dar al enfermo cantidades muy pequeñas de sustancias de origen animal y vegetal o mineral. Chicos, escúchame, escúchame. Por favor, ayúdenme a descubrir cuál es la idea principal, cuál es el tema, ¿me entiendes? Sobre todo esos dos. El tema. ¿Cómo yo identifico tema? ¿Cuál es la palabra que más se repite? ¿Está claro? Para identificar yo tema tengo que decir cuál es la palabra que más se repite. Para yo saber el título es que yo tengo que saber de qué trata el texto. ¿Me entiendes? O sea, sí o sí, la idea principal tiene que llevar el nombre del tema. O sea, la palabra que más se repite tiene que especificar algo más. Especifica el tema. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, para acá, empezamos rápidamente, ¿ya? Ayúdame a descubrir cuál es el tema, ¿ya? Y cuál es la idea principal. Primero, para identificar, eso es lo más importante. La homeopatía es un método terapéutico que consiste en dar al enfermo cantidades muy pequeñas de sustancias de origen animal, ¿ya? Vegetal o mineral. Propende a un procedimiento natural basado en el principio lo semejante cura lo semejante, ¿ya? Enunciado 3. Funciona de modo eficaz si el médico administra en la sustancia requerida en pequeñas dosis, ¿ya? Enunciado 4. Aumenta las defensas, equilibra las funciones orgánicas, elimina la toxicidad y es económica. Ya su aplicación no presenta efectos secundarios ni contradicciones. Chicos, ¿cuál es el tema, amiguitos? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema, amiguitos? ¿Cuál es el tema? El tema sería la homeopatía. Eso sería el tema. ¿Está claro? El tema sería la homeopatía. ¿Ya? Hasta ahí todos bien, ¿no? La homeopatía. Eso sería el tema. ¿Ya? ¿Cuál es el título? Concepto y aplicación de qué? ¿De quién? El concepto y la aplicación de la homeopatía. Pero Suspiros, ¿cómo sabes qué es la aplicación? Porque bien claro dice acá, es un método terapéutico que consiste en dar al enfermo las cantidades muy pequeñas de sustancias de origen animal. O sea, está hablando sobre la aplicación, ¿ya? Como método. Entonces, por lo tanto, chicos, si te das cuenta en el texto, luego de poder leer los cinco enunciados, concluimos, ¿no? Que el texto se refiere principalmente al concepto de la aplicación de la ¿qué? De la homeopatía. ¿Está claro? La primera oración, ¿de qué nos habla? En la primera oración, chicos, menciona en qué consiste la homeopatía. Nos habla en qué consiste. Está claro, por eso acá dice, ¿no? La homeopatía es un método terapéutico que consiste en dar al enfermo las cantidades muy pequeñas de sustancias de origen animal, vegetal o mineral. De eso nos habla, ¿ya? ¿Qué más? En la segunda oración se consigna el principio y en el que se basa este método curativo. O sea, la segunda oración nos habla sobre el método. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque por acá dice, ¿no? Propende a un procedimiento natural basado en el principio de lo semejante que cura lo semejante. O sea, nos habla sobre un método de la curación. ¿Está claro? ¿Qué más dice? La cuarta oración. ¿Qué nos habla sobre la cuarta oración, chicos? Si te das cuenta, la cuarta oración señala las bondades de su aplicación, ya, las bondades de su aplicación, porque dicen, aumenta las defensas, equilibra las funciones orgánicas, elimina la toxicidad y es económica. O sea, sigue hablando de ese método, ¿me entiendes? Pero habla sobre los beneficios. O sea, en sí el 2 habla sobre la aplicación y el enunciado 4 ya habla sobre la solución, ¿me entiendes? ¿Qué más nos dice para acá? Escúchame bien. A ver, y la quinta oración se niega a cualquier, escúchame bien, la quinta oración, la cuarta, ya hemos dicho, la quinta oración se niega a cualquier problema que pueda generar dicha aplicación en la salud humana. ¿Me entiendes? O sea, se opone, ¿no? A cierto origen que puede dar. ¿Está claro? En la salud humana. Entonces, es evidente, chicos, es evidente que la impertenencia de la tercera oración no aporta nada al sentido, chicos, de las otras unidades que mencionan, más bien redunda una idea que contenida en la primera oración, razón para el cual se elimina, ¿no? Entonces está redundando en la tercera oración lo que ya se menciona en la primera oración, porque la tercera dice, no, propone a un procedimiento natural basado en el principio de los semejantes. Por lo tanto, en este caso, la alternativa, la respuestita sería E de enano. ¿Entendido? Entonces no te olvides, ¿ah? Estamos descubriendo ahí, ¿ya? Estamos descubriendo, por redundancia. Excelente, Darwin. Excelente, amiguito Darwin, ¿ya? Chévere. Entonces, en resumen te explico rapidito, ¿ya? La primera oración habla un método curativo, ¿verdad? La primera habla el método curativo, ¿ya? Eso no te olvides. La segunda se fundamenta en la semejanza. Y la cuarta fortalece el organismo humano. Y la quinta, su aplicación no acarrea riesgos. ¿Entendido? Y la tercera redunda lo que ya menciona en la primera. Muy bien, criterio de redundancia. Vayamos, siguiente ejercicio para acá. A ver.
Siguiente ejercicio nos habla ¿sobre qué nos habla? A ver, chicos, vayamos a leer rápido nomás esta preguntita, esta pregunta vino del examen de admisión, chicos, todos son archivos de exámenes, ¿está claro? Todos son archivos de exámenes, ¿ya? A ver, ¿qué dice enuncia uno? El ayuno es lo más simple, natural y antiguo de los sistemas para la renovación corporal. Muy bien. Durante el ayuno se debe beber solo agua o elegir una sola clase de fruta, ¿ya? Respiraciones profundas y una caminata es lo mejor, ¿ya? La liberación de las toxinas a través de la piel aumenta, báñese más de lo acostumbrado. Concluye el ayuno comiendo una manzana, mastíquela bien, ya. Chicos, ¿de qué nos habla el texto? ¿Cuál es el tema? El tema, amiguitos, en este caso el tema sería el ayuno. ¿Está claro? El tema sería el ayuno. ¿Cuál sería el título? Recomendaciones para un ayuno saludable. Eso sería el título, ¿no? Ahora, entonces, por acá. Si te das cuenta, chicos, a ver, ¿qué nos dice la uno? Dice por acá, la respuesta es la uno. A ver, dice por acá la uno. A ver, chicos, sí, está bien, muy bien, Darwin, excelente, excelente. La respuesta sería, en este caso, E de enano. ¿Está claro? Muy bien, la respuesta sería E de enano. ¿Por qué suspiros? A ver, te explico rapidito, con esto termino. Si te das cuenta, chicos, si te das cuenta, a ver. A ver. Ya. En lo primero, chicos, lo que habla, chicos, el enunciado por acá tenemos, el uno dice, el ayuno es lo más simple y natural y antiguo de los sistemas para renovación corporal, ¿ya? Pero al ayunar solo se debe, dice, beber agua o comer un solo tipo de fruta. Ya, hasta ahí todo bien. Después, ¿qué más sería, chicos, el enunciado número 3? Se debe respirar o no caminar, ¿ya? ¿Qué más dice 4? Bañarse con más frecuencia el cuerpo al liberar más toxinas, ¿ya? Pero si te das cuenta, amiguitos, en síntesis, chicos, en deducción se puede encarar en este tipo de preguntas. Por lo tanto, en lo primero que haremos es, a ver, de acuerdo al ejercicio, chicos, la síntesis, lo que leía principal el autor, notamos en las cuatro últimas oraciones, chicos, son recomendaciones que se deben conseguir para llevar adecuadamente el ayuno. ¿Está claro? Solo la primera información trata sobre el concepto del ayuno, porque la primera habla sobre el concepto. ¿Me entiendes? ¿Ya? A partir de algunas de esas características del ayuno. Pero los demás oraciones hablan sobre las recomendaciones y más no sobre el concepto, porque la primera dice que el ayuno es lo más simple, natural y antiguo de los sistemas para renovación corporal, y el enunciado 2, 3, 4 y 5 habla sobre las recomendaciones del ayuno. ¿Entendido, amiguitos? Por esa razón, la respuesta sería el enano y por eso es que se estaría eliminando el enunciado uno que no habla sobre el tema. ¿Está claro? Por criterio de disociación. Muy bien, amiguitos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Ninguna? ¿Han entendido o no han entendido ni miércoles? ¿Cómo es, amigos? Sean serios. ¿Han entendido? Chicos, ¿han captado la idea? ¿Sí o no? ¿Ya? Para poder seguir resolviendo la siguiente ejercicio por acá. ¿Ya? Es del cuadernillo del Biomédicas, dice. ¿Sí? El cuadernillo de Biomédicas Darwin, ¿ya? Es que lo han sacado de ejercicio del libro de Lumbreras, ¿ya? Nosotros, porque en Lumbreras siempre... sé, nunca sabrás cuánto te amé, mi amor. Me enamoré de ti, perdidamente, amor. Pero el que más sufrió mi corazón. Qué lindo fue soñar. Muy bien, ahora sí, chicos, entonces les voy a enviar más ejercicios para que ustedes puedan resolver full. Ahí tenemos ejercicio uno, ejercicio 2, ejercicio 3, 4, para que ustedes puedan seguir practicando más y más. Ya, ahí tengo full ejercicios para que ustedes puedan practicarlo y les voy a pasar las respectivas respuestas más, las claves respuestas, ¿claro? Entonces, chicos, tienen que practicar y les voy a pasar las respuestas más para que ustedes puedan comparar. Pues ya, chicos, a ver si seguimos practicando más ejercicios. Ya les dejo. Chao, chao. Nos vemos.